Bien, bueno, mi nombre es Cristian Mesías. El día de hoy voy a comenzar con la trabajo de la materia de mercado de valores. Justamente es el trabajo PEA, es una guía práctica y lo que vamos a hacer es una simulación. Bien, si nos dirigimos al informe práctico 1, vamos a encontrar en la parte de cálculo, simulación y procedimiento, vamos a encontrar cuál es el análisis por el cual partimos. Como vemos, el análisis de la APP1 es el análisis del capital de trabajo. Entonces aquí se va a ver evidenciar más bien de dónde se realizó el procedimiento, no de qué empresa. Pero primero vamos a comenzar con la fórmula. Como sabemos, capital de trabajo es igual a activo corriente más pasivo corriente. Obviamente el resultado se hizo con la empresa Rodimax, como se dice. Se evaluó la liquidez de Rodimax para garantizar que se pueda asumir los pagos de intereses sin afectar su operación. La simulación de esta emisión y negociación es de Rodimax emitió una cantidad, ¿no? Que sería $500,000 en obligaciones y una tasa de 7% anual por 5 años. Se realizó una simulación de colocación en la Bolsa de Valores en Quito y la simulación del proceso. Esto va a estar detallado en el informe general, pero ya lo vamos ahorita a hacer la simulación. Bien, en el informe en cambio de la práctica número 2, vamos a ver en cálculo, simulación, proceso, se hizo en cambio lo que es un análisis nominal, ¿no? El valor nominal y del precio de la emisión, ¿no? Aquí se menciona, ¿no? Se valoran los activos y pasivos de la empresa para fijar el valor de la acción. El cálculo del número de acciones a emitir se divide el monto total de financiamiento requerido entre el precio de emisión. Y la aplicación está en esta fórmula, ¿no? Sobre la se planteó el trabajo. Por ejemplo, aquí está, precio de acciones es igual, P es igual a valor patrimonial dividido sobre el número de acciones emitidas, lo cual da rentabilidad esperada, ¿no? Que rentabilidad es dividendos más, abro un paréntesis, precio final menos precio inicial. Y esto está dividido por el precio inicial. Como mencionan, ¿no? Tanto en la APP1 como en la APP2, aquí hay un anexo, ¿no? Dice que el ejercicio, análisis y resultados en los puntos están en el 4, en el 5 y en el 6. Entonces vamos directo al informe en general, esos puntos. Bien, primero vamos a hablar sobre los ejercicios. Primero es la simulación, ¿no? Vamos con el práctico 1. Aquí sería, de la empresa Rodimax desean financiar su crecimiento y emiten acciones. La cantidad de acciones emitidas son 1000 acciones, ¿no? Precio por las acciones son $10 y el monto total esperado a reunir son 10,000. Entonces aquí hay una pequeña explicación, ¿no? Desde la oferta hasta la venta de acciones a los inversionistas. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ahora, aquí hay cambios de la emisión de obligaciones. El caso práctico es, la empresa necesita financiamiento sin perder propiedad y emite obligaciones. El monto de esta emisión es 10,000. La cantidad de obligaciones son 100 y el valor nominal por obligación son $100. El interés anual es el 8% y los plazos son durante 5 años. Aquí hay una explicación de este proceso. Desde la emisión hasta el pago de intereses, obviamente a los inversionistas. Ahora vamos a hacer el análisis de estos dos ejercicios. Primero vamos a entender mediante una tabla lo que es el flujo de dinero de esta emisión, tanto de locación de acciones y obligaciones. Primero vamos a entender el concepto. Primero, el capital recibido por lo que es la emisión de acciones son $10,000, es lo que va a recibir. Y en cambio, igualmente en lo que es en el otro ejemplo de obligaciones, igual va a recibir 10,000. Los dividendos que va a recibir cada inversionista son 2,000, más que en cambio de obligaciones no va a aplicar en este caso. Los intereses pagados aquí en cambio no aplican porque como ven es un dividendo, entonces se va a pagar los 2,000 como está arriba. En cambio en los intereses pagados que va a recibir directamente ya son 4,000 en cambio en la emisión de obligaciones, en el ejercicio que hicimos. Y la devolución obviamente no aplica porque como se ve en la emisión de acciones los dividendos son 2,000 cada mes, perdón. Entonces lo que está recibiendo es ese valor más, no una devolución total. En cambio en la emisión de obligaciones sí recibe una devolución del capital. Vamos a tener una explicación un poco más detallada. Como vimos, para el capital recibido, tanto en acciones como en obligaciones, la empresa recibe $10,000 en inversiones, de inversionistas. Lo que es en acciones, son la emisión de acciones, como vimos los dividendos. Las acciones pueden recibir dividendos, 2,000 en este caso. Los intereses, en cambio, de las obligaciones, de la emisión de obligaciones, son los tenedores, ¿no? Que reciben intereses de hasta 4,000 en total. Y la devolución del capital solo en obligaciones, la empresa debe devolver obviamente el capital, que serían los 10,000 que se escogió desde un inicio. Ahora sí vamos con los resultados. Ya hicimos
el ejercicio, ya se hizo un análisis de este ejercicio, pero ahora vamos a ver cuáles son los resultados obtenidos para la empresa, ¿no? Cuál es lo que obtiene, ¿no? Los resultados. Como vemos, para la práctica número 1 de lo que son emisión de obligaciones, se logró colocar el 85% de esas obligaciones en el mercado. Esta tasa, como vimos en la parte de arriba en el informe, menciona el 7%, lo cual resulta atractiva para los inversionistas. Y la empresa mantuvo una razón de liquidez de 1.8, asegurando su capacidad de pago. Eso es con el tema de emisión de obligaciones. Ahora, con la práctica número 2 de emisión de acciones. ¿Cuál es el resultado obtenido? Dice que se determinó el impacto de esa emisión de acciones en el patrimonio empresarial. Se analizaron tanto las ventajas y desventajas en comparación con otras formas de financiamiento. Y obviamente se simuló la fluctuación del precio de las acciones en el mercado. Aquí también vamos a entender un poquito más cuáles fueron obviamente los conceptos tanto de emisión de acciones como emisión de obligaciones. Como vimos, la definición en emisión de acciones dice venta de participación en la empresa a inversionistas. Inversionistas invirtieron en la empresa, participaron por la compra o por los materiales que se están haciendo. En emisión de obligaciones la definición es préstamo donde la empresa paga obviamente intereses, obviamente a los inversionistas. Como vemos, las propiedades ahora. Los inversionistas se convierten en dueños parciales. ¿Por qué? Porque como mantienen el producto de la empresa, hasta que esos productos que se adquirieron los inversionistas, hasta que no se vendan, entonces ellos seguirán siendo dueños hasta que se vendan los productos totales de los cuales ellos compraron. Y la emisión de obligaciones. No se pierde propiedad, solo se adquiere una deuda, pero reciben un beneficio al inicio, ¿no? Después tienen que pagar esa deuda al cual recibieron el beneficio. La rentabilidad para el inversionista, como vimos, ¿no? Ellos reciben dividendos y un aumento del valor de esa acción. ¿Por qué? Porque el momento que ellos invirtieron fueron $1,000 y al final van a recibir un total de 10,000. Entonces, obviamente, el aumento de ese valor de esa acción va a generarle mejor al tema de los inversionistas. Entonces, aquí hay una mejoría en ellos. Y en cambio, para el tema de emisión de obligaciones, igualmente la empresa recibe lo que son intereses fijos. Entonces reciben anualmente una cantidad, lo cual les permite generar más capital para la empresa. El riesgo, aquí en este caso es un riesgo alto, ¿no? ¿Por qué? Porque los accionistas o los inversionistas, al momento de que compran el producto también tienen que depender de que la empresa puedan terminar de vender esos productos, ¿no? Si la empresa no los termina de vender, entonces ellos no van a generar esos dividendos, por lo cual están con un riesgo alto, ¿no? Porque dependen del desempeño de la empresa para generar esos ingresos que ellos invirtieron, ¿no? Si no, no pueden ganar. En cambio, el tema de la emisión de obligaciones para la empresa, en cambio, es un beneficio, no es un riesgo menor. ¿Por qué? Porque como ellos pagan un valor, ¿no? El pago es de intereses y es obligatorio, entonces ellos mantienen ese interés fijo. Entonces saben que durante ese tiempo ellos van a recuperar el dinero, lo cual no les afecta el desempeño de los vendedores, más bien dependen de los intereses del ingreso que tuvieron, más no de cosas externas, ¿no? Como en ventas, ¿no? Y aquí está el ejemplo, ¿no? Vimos 1,000 acciones, cada acción a $10 de cada una y su recaudación es 10,000. Entonces ese es el ejercicio base y de ahí planteamos la simulación, ¿no? Y en cambio en la emisión de obligaciones vimos, como son 100 bonos, cada bono se vende a $100 cada uno, pero con un interés del 8%. Entonces, después de que se termine de hacer esas ventas, obviamente reciben ese interés fijo en ese año, entonces se mantienen de esa manera en el cual sus pagos de esos intereses, que es obligatorio, entonces van a estar estables. Por eso su riesgo es menor. Bueno, con eso terminaría mi simulación de los ejercicios, tanto de la práctica PP1 como la práctica PP2. Muchas gracias.